A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Tiene para todos. Sí, usted está en compañía de su amigo el pastor Sergio Cabello. Y en esta oportunidad quiero llevar una pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero como siempre le digo, grande en significado. Regularmente, casi todos los predicadores y los que no somos predicadores, todos los hijos de Dios cuando predicamos, tomamos solamente Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que Dios te ama, que Dios te quiere así, que Dios te recibe, que no importa lo que tú hayas hecho, no importa el pecado que hayas hecho, no importa la maldad tan grande, la mentira, el vicio donde esté, todo lo malo que haya hecho Dios te lo perdona porque de tal manera amó Dios al mundo y Dios te ama y no quiere que te pierdas y Dios te ama y Dios te ama. Y dependiendo de la voluntad de Dios y de la decisión de la persona, pues unos aceptan a Cristo y otros no. Pero el asunto es que se quedan ahí, bueno, nos quedamos. Yo me incluyo, no es que yo soy el mejor. El asunto es que cuando citamos solamente a Juan 3:16 para decirle a la gente o presentarle el plan de salvación, lo estamos haciendo incompleto, fuera de contexto. ¿Por qué? Porque las buenas noticias, toda buena noticia es librándonos de algo que no nos gusta y dándonos a entender que nos van a dar o nos va a llegar o va a venir a nuestras vidas algo que nos gusta. Entonces nosotros casi siempre presentamos el Evangelio al revés. Hablamos es del amor de Dios y después del juicio y de la condenación. Y lo que yo he encontrado en las escrituras y lo que he visto a hombres de Dios con discernimiento es al revés. Primero se comienza hablando de la condenación, del juicio, de lo malo que se ha portado la persona y que merece la condenación eterna, para después darle las buenas nuevas de salvación, pero en Cristo Jesús hay salvación. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, eso fue el mensaje de los discípulos y ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, primero, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también dijo lo mismo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado y le mandó a decir a sus discípulos, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando Pedro predicó, que se, en la primera vez que se entregaron como 5.000 personas, Pedro le dijo que arrepiéntanse de sus pecados, porque la gente le preguntó, ¿y qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le habló, arrepentidos de vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Que primero viene el arrepentimiento, primero viene decirle a la persona sus pecados para después darle la salida, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, bajo ese contexto, yo quiero leerle ahora Juan 3:16, pero con los versículos que siguen, el 17 y el 18, y después vamos a brincar al 36. Mire lo que dice Juan 3:16, eso no lo sabemos todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí todo suena bonito. Pero ¿por qué no hablamos del 17 y del 18? Mire cómo dice, porque no envió Dios, y acuérdese, esto se lo está diciendo Jesús a Nicodemo, ¿ok? Esta es la conversación entre Jesús y Nicodemo, y le está hablando en el contexto, y después le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oh, aquí hay algo tremendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, que Jesús no vino a condenar, vino todo lo contrario, a salvar
a dar la salida. Por eso es que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por eso fue que él dijo, venid a mí todo lo que esté encargado y trabajado, porque yo os haré descansar. Por eso fue que él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por eso fue que él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Se da cuenta? O sea, todo el mensaje de Jesús era, mira, el único camino soy yo, la última oportunidad y la única soy yo. No hay otro camino, no hay otro chance, no hay otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar al mundo. ¿Y qué me quiere usted decir? Que ya el mundo estaba condenado. Vamos a seguir leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se da cuenta? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, ya todo el mundo está condenado. Entonces la salida es Jesús, el camino es Jesús, la salvación es por Jesús. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, no es porque, lo agarré, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, ahora soy libre de la condenación, de los pecados. Del primer pecado es estar de espaldas a Dios, pero después también por los frutos de ese pecado es el fornicario, el adúltero, el ladrón, el hechicero, el homosexual, el afeminado, el que se echa con varones, el estafador, el mentiroso, el idólatra, el brujo, el hechicero, el espiritista, el que consulta a los muertos, el altivo, el arrogante, el blasfemo, el idólatra. Y paremos de contar que le estoy hablando de lo que dice la Biblia. Nada de eso lo estoy inventando yo. Yo lo que estoy repitiendo el por qué ya el mundo está condenado, está bajo juicio, está bajo condenación y solamente en Cristo hay la salvación. En otras palabras, se lo pongo así como hablamos nosotros los holandeses. Dios vio el mundo de espaldas a Dios porque Romanos capítulo 1 dice, todos están de espaldas a Dios. No hay uno que busque a Dios. Y en Romanos 3 dice, porque todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y sigue diciendo Romanos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, nadie buscaba a Dios, todos estábamos de espaldas a Dios, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios dijo, no, yo tengo que hacer algo, se me va a perder toda la creación, se me va a perder todo el mundo. Y Jesucristo venía a mí, venía a mí, venía a mí. Entonces Jesús es el camino que Dios proveyó. Dios no dejó al mundo sin salida, le dio la única salida. Esto no es de religión, esto no es de buenas obras, esto no es de buen comportamiento, esto no es de buena moralidad, que todas esas cosas son buenas, pero teniendo a Cristo en el corazón, porque de nada vale usted que usted sea una buena persona, pero no ame al Señor, no acepte a Jesús, no obedezca a su palabra. Usted está gritando que le interesa más hacer buenas obras para que le reconozcan, para que le señalen como una persona buena, pero no por amor al Señor. Y entonces, fíjese lo que dice el verso 36 de este mismo capítulo. El que cree en el Hijo, o sea, en Jesús, tiene vida eterna. No dice que tendrá, sino que tiene, eso automático. Usted acepta a Jesús, usted se arrepiente de sus pecados, usted vuelve su mirada al Señor, usted confiesa que estaba mal delante de Dios y entonces ahí viene el Espíritu Santo y sella su vida para la gloria del Señor y comienza a vivir en vida eterna con errores, fallas, defectos, ligereza, descuido, pero vamos caminando. Entonces mire como dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, oiga bien, el que rehúsa, para rehusar algo es porque se lo han ofrecido y la persona dijo que no. Para que usted rehúse la salvación es porque a usted le hablaron de Jesús y usted dijo que no.
Nadie rehúsa algo si no se lo han ofrecido. Así que si usted no lo había escuchado, yo se lo estoy ofreciendo ahorita. Yo le estoy ofreciendo la salvación en Cristo. Por eso es que dice el verso 36. El que cree en el Hijo, o sea, en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, el que rehúsa creer en Jesús, no verá la vida, aquí está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense que no dice que la ira de Dios estará, no, ya la ira de Dios está sobre él. ¿Pero por qué? Porque usted está muerto en delitos y pecados, usted se goza en la maldad, usted se goza en todo lo anterior que yo le estuve contando, de espaldas a Dios, ya usted está en condenación. Lo único que puede salvarlo a usted de la condenación es aceptar que Jesús es el Señor, que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario y que usted lo acepta y se arrepiente y confiesa todos sus pecados y se aparta. Pero si usted rehúsa, oiga bien, si usted rehúsa, o sea, dice que no quiere aceptar a Jesús, usted está en su derecho de no aceptarlo, pero la palabra, no yo, la palabra dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quiere usted quitarse de encima la ira de Dios, el juicio, la condenación? Entonces acepte a Jesús, el Hijo de Dios, como su Señor y Salvador, que descendió del cielo, se hizo hombre y fue a morir en la cruz por usted y por mí, no habiendo el pecado, no habiendo él hecho nada malo, pero él quiso morir por usted y por mí. Por eso es que al tercer día resucitó. Dios aceptó ese sacrificio, que Jesús murió en su lugar y en mi lugar. Y entonces yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Cuando Dios resucita a Jesucristo, dice, acepto el sacrificio. Por eso es que cuando usted y yo aceptamos a Jesús, ya el juicio que venía sobre nosotros, la condenación que venía sobre nosotros, el castigo que venía sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Jesús pagó por usted y por mí para que nosotros seamos libres de condenación. Así que no es solamente que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que también porque no envió Dios a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que acepta a Jesús está libre de condenación, pero el que rehúsa creer en Jesús, la ira de Dios está sobre él. Amigo que me escucha, escape de la condenación. Jesucristo le hace el llamado, acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y a mis hermanos, pues prediquemos completo, presentemos que la gente está de espaldas a Dios, está en pecado y que el único camino de salir de eso es aceptando a Jesús. Porque si le hablamos solamente del amor de Dios, que Cristo te ama, que Dios te ama, entonces si Dios me ama, oiga bien, la conclusión es para que yo me voy a arrepentir, para que yo voy a aceptar a Jesús. Si Dios me ama, usted me lo está diciendo. Pero cuando le decimos, sí te ama, pero estás bajo condenación, y porque te ama, fue que envió a Jesús a morir por ti. Y si tú lo rehusas, ya la ira de Dios está sobre ti, y si te mueres sin Cristo, vas a condenación. Pero como Él te ama, Jesús vino a morir por ti para no condenarte, sino salvarte. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Espero que esta pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero grande en significado, haya sido de provecho y de utilidad para usted. Recuerde, mi correo electrónico es sergiocabello50, es decir, 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Si desea conversar conmigo, puede enviarme un correo electrónico o dejar un comentario respetuosamente en esta plataforma y así mismo se le hará llegar la respuesta. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.